Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo y Camilo Férez. 8 de la mañana con 39 minutos. Don Rodrigo Bravo. ¿Cómo están? Muy bien, Camilo Férez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Hoy día tenemos días. Mono Infinita a las 8 de la noche. Así es. Vamos a hablar del caso Monsalve, obviamente, pero recojamos algunas cositas de la segunda vuelta de gobernadores a propósito de que estuvo Francisco Rego recién, a propósito del debate que hubo anoche en Mega, en una elección que terminó politizándose como era previsible, pero yo creo que un poquito más incluso, ¿o no? Sí, mira, es tan relevante la elección que yo les voy a contar algo que pasó en el backstage ayer, porque nosotros habíamos programado este debate hace ya un tiempo y por supuesto cada candidato viene con su equipo y le damos la libertad de que venga con 5 o 6 personas, lo que estime conveniente, su community manager, fotógrafo. Ayer, 12 del día, Claudio Rego confirmó a Tomás Bodanovich, Karina Delfino, Claudia Pizarro y Claudio Castro. Siendo que no había un espacio físico de transmisión televisiva para que eso pasara. Minutos más tarde, y enterado del cuadro que venía con Claudio Rego, confirmó Sebastián Sichel, Mario Desbordes y Evelyn Matei. Evelyn Matei, la más probable candidata presidencial, llegando de La Serena, fíjate. Yo hablé con su equipo a las 6:30 de la tarde, se vino en avión. Y llegó a saludar a Pancho Rego. No estuvo durante todo el programa, pero sí se quedó al principio, abrazando a Francisco Rego. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella, por supuesto, y se dio el cara a cara que se esperaba hace hartos días. Claudio Rego y Evelyn Matei. A propósito de los videos. A propósito de los videos, yo me tocó justo por esas cosas de la vida estar ahí. Y fue, yo te diría que 5 segundos muy tensos de miradas entre ambos. Pasó finalmente, pero Evelyn Matei le hizo ver su malestar por lo que había ocurrido con esa campaña. Entonces, lo que quería retratar es que es de tal importancia para las candidaturas, pero para los sectores políticos que están dispuestos a que sus equipos más potentes o sus figuras más relevantes acompañen a los candidatos en esta última etapa. Y eso va a pasar hoy también, que es día de cierre de campaña. Claro, porque Camilo, esta es una elección binominalizada. Es una elección binominalizada, es una elección además que donde se han puesto muchas expectativas de sacar de ella lecciones, mensajes, pero que además está absolutamente, ya no hay ninguna duda de ello, absolutamente traslapada con la siguiente elección. O sea, es un continuo. Y por lo tanto, yo creo que el clima político general aquí y en los otros casos que están llenando la agenda está muy marcado por eso. No sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo donde Bugs Bunny disputaba con el Pato Lucas que si era temporada de pato o temporada de conejo. Claro. ¿Se acuerdan o no? Sí. Temporada de patos, temporada de conejo, un carnetazo nuevamente aquí para toda la gente que no vio este tipo de dibujos animados. Pero en definitiva, es eso. Vemos todas las semanas temporada de patos, temporada de conejos, pero estamos en temporada de caza y esto se está agudizando, el lenguaje se está disparando y los ánimos se están caldeando, y por lo tanto eso obviamente condimenta esta elección, pero es difícil que más allá de una pequeña hora valle después no siga siendo el continuo de la conversación política de aquí hasta la elección que viene adelante, que es la de parlamentarios y presidencial. Ya, pasemos entonces al gran tema del día. ¿Cuál? Del mes, del año. ¿Cuál? ¿Eso cuál? ¿Qué pasó algo? Sí. Manuel Monsalve, a propósito de lo que pasó el día de ayer en la comisión investigadora, Rodrigo, hablamos hoy día con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que dijo que se va a analizar cuando llegue, pero que el presidente probablemente va a responder el cuestionario que emane de la Cámara de Diputadas y Diputados. A ver, las conclusiones a las que llegue la comisión investigadora, hay que decir que, como la gran mayoría de las comisiones investigadoras que se sacan en el Congreso, no son particularmente vinculantes, pero sí hacen ruido político. Hacen ruido y esta va a hacer ruido. Y comunicacionalmente lo que hace es mantener al gobierno dando explicaciones. Mucho ruido. A mí en mi época de reportero del Congreso me tocó cubrir varias que, como tú dices, Matías, no terminan con una conclusión que ni destituye a personas, ni finalmente no es incumbente, o sea, no es una decisión lo que determine la comisión que se vaya a ejecutar, se vota esto en la sala de la Cámara, por supuesto, pero hay un análisis y conclusiones que traen consecuencias políticas en algunos casos, pero más que lo que pasa al final es lo que pasa desde el principio, porque, bueno, de partida esta comisión tiene mayoría opositora, con varias figuras ahí, Sofía Cid, que
que está dentro de los equipos que presiden. Por el otro lado, Gonzalo Vinter, Carolina Musante. O sea, hay figuras mediáticas dentro de la comisión. Y ayer, por ejemplo, yo ya tuve acceso a un borrador de entrevistados. No, de entrevistados, fíjate. De excitados a la comisión. Y si aceptan varios de ellos, vamos a tener un desfile desde la PDI, la Fiscalía, abogados, políticos, que es bien relevante. Después del caso Crispi y las comisiones investigadoras por casos fundaciones, es bien difícil que alguien se niegue a asistir por parte del gobierno. No, claro. Del gobierno prácticamente ninguna posibilidad. Eso sí, de las policías no están obligados, ¿cierto? No están obligados, la Fiscalía tampoco, pero se hace la parafernalia también, para que esto tenga cierto bombo, que lo va a tener porque el cuestionario de los presidentes de la República siempre trae eso como consecuencia. Camilo, ¿tú estás con la idea también de que el presidente le vendría bien una entrevista así como humanamente hablando, para hacerse cargo de una vez por todas de la embarrada inicial y tratar de desactivar en alguna dimensión esto, sacarlo en alguna dimensión desde la moneda, o crees que finalmente aunque se tire guata al suelo eso va a ser imposible? Es que tengo la impresión de que, dado que hay un viejo aforismo jurídico que dice que las cosas se deshacen como se hacen, ¿cierto? Y en una entrevista humanamente hablando partió esto. No una entrevista, digamos, pero una conferencia de prensa humanamente hablando del presidente. De eso es lo que estamos... De eso hoy día lo que se cuelga el sistema político, ¿cierto? De una supuesta incongruencia entre el discurso del presidente frente a la fiscalía y el discurso que da en su conferencia de prensa. Eso es. Habría distancias, ¿cierto? Y que son distancias obvias de tono, pero además hay ciertas brechas que lo hemos comentado en este mismo programa otras veces. Creo que responden básicamente al hecho de que aquí la moneda tomó una decisión. La versión legal y jurídica versus la versión política. La versión legal y jurídica, dado lo que hizo el presidente, dado el tipo de conversación que tuvo en su conferencia de prensa, la versión jurídica tiene que cerrar un flanco que él mismo abrió, que es el de la omisión de denuncia. Y para cerrar ese flanco, ¿cierto? Pone de relieve que el presidente tenía toda la información. Y en tanto tenía toda la información, ¿cierto? Sabía que esto estaba alojado donde estaba alojado, tenía toda la información y por lo tanto no hay omisión de denuncia porque él sabía que esto ya estaba encauzado. Esa es la tesis, ¿cierto? Pero eso es precisamente lo que hace, es que agranda la brecha del si es que sabía absolutamente todo, ¿por qué se demoró tanto? Entonces, aquí es o lo uno o lo otro. La moneda obviamente tomó la narrativa jurídica, y esa narrativa jurídica siempre va a tener esta atención. Entonces, si la idea es que esto se va a resolver por la vía de nuevamente someterse a las preguntas abiertas, creo que se va a volver a abrir esa misma tensión. Porque de nuevo, cuando una persona declara ante un órgano jurisdiccional y lo hace con consejo de un abogado, normalmente lo que hace no es hablar así como estamos hablando nosotros, sino que acotar lo más posible la cantidad de calificativos que usa, porque cada palabra que diga puede abrir un nuevo flanco, ¿cierto? Y la idea siempre, sobre todo si es que se va de testigo, es cerrar flancos, no abrirse flancos. Ahora, ¿Sí, perdona? No, sí, que yo voy a diferir con Camilo. Yo creo que el presidente le haría bien una entrevista así como humanamente hablando. Y creo que un gran lugar para hacerlo es Radio Infinita. Yo sumo Mega también. Y Mega también. Claro. Podemos ser cualquiera de los dos, o en conjunto también. Y eso le haría muy bien al discurso del presidente. Voy a tomar tus palabras, voy a decir... Presidente, si me está escuchando, si en una radio consideran que es muy buena idea, es porque eso va a dar noticia toda la semana, que no sé si eso es lo que usted quiere. Pero claro, yo creo que más que si lo hace a través de una entrevista a corazón abierto o algo, ahí falta algún tipo de declaración que descomprima este tira y afloja de si hay o no hay incongruencia. No estoy seguro que, insisto, que sea una entrevista a corazón abierto el mecanismo, pero hay algo ahí que falta. Es lo que decía Ricardo Lagover el otro día. Acá lo que falta, más allá de si lo hace el gobierno, el presidente en una entrevista a corazón abierto, y más allá de que el ministro Cordero, subsecretario Cordero, diga se pudieron haber hecho las cosas mejor con la información que tuvimos después, sí, perfecto. Pero un sentido un poco más autocrítico de verdad, un poco más allá de se podrían haber hecho las cosas distintas. Ahora, perdona, yo creo en todo caso que esto no va a salir
del ámbito de gobierno-oposición en un tironeo permanente. Pero claramente lo que tenemos hoy, dado que mencionaste a Lagos Weber, este es el momento en el cual los propios requieren de algún tipo de guía para tu defensa. Exacto. No es suficiente para los propios. Ayúdame a ayudarte. La moneda no puede aspirar a dar vuelta y desactivar a la oposición, porque la oposición, tal como la moneda aprovechó cada segundo que tuvo del caso anterior, la oposición va a aprovechar cada segundo de esto, ¿cierto? Pero hoy día los propios se le están quedando sin convicción y sin municiones, y por lo tanto eso requiere de algún tipo de ajuste. Hablando de tipo de ajuste, entonces, Rodrigo Bravo, no vamos a pautear a la moneda, ¿no? Pero ¿qué cabeza se ofrece? Digo en sentido obviamente metafórico, ¿no? Pero el día de ayer Mauricio Morales apuntaba algo cierto. En cada una de las crisis anteriores el gobierno ha tenido que ofrecer un sacrificio. Sí. Salió Giorgio Jackson, salió la ministra de Justicia en su minuto. La ministra del Interior. La ministra del Interior. Entonces la pregunta es acá, ¿cuál es el nombre? Y hay uno que se viene a la cabeza, yo creo que varios de oposición. Que empieza con M y se termina con L. Empieza con M y termina con Iguel Crispi. Sí, claro. Yo creo que de alguna manera, no sé si hubo una estrategia, ni que esta crítica al rol que tomaron los asesores, en particular Miguel Crispi, jefe del segundo piso, y Carlos Durán, jefe de gabinete, le ayuda de alguna manera a descomprimir el ambiente del gobierno desde las autoridades, porque ellos son asesores. Y eso creo que la oposición ha tratado de mezclarlo. Están invitados ambos a la comisión. Pero parecería que a esta altura de la administración Boric, una salida de Miguel Crispi, un cambio del jefe de asesores, no es algo que no sea cotidiano en ningún gobierno. O sea, eso puede pasar. Puede pasar. De hecho, ya pasó en este. Claro, puede pasar que ahí haya modificaciones. Entonces puede ser que se considere como una de las cabezas o el hilo más delgado a cortar en una crisis, pero como decía Camilo, me parece que no va a ser suficiente, al menos para las oposiciones, porque van detrás de una autoridad. Y algo que le pasa a la oposición que no le ha pasado en otros momentos, fíjate, que Evelyn Matei tomó un rol como ordenador de esta arremetida contra el gobierno, porque ella hace 2 días dijo que le quedaba la sensación esta de que hubo un pacto de silencio, que fue una frase que repitieron los parlamentarios ayer en la comisión investigadora y que enojaron a Luis Cordero. Al borde de la injuria le dijo Luis Cordero a uno de los parlamentarios que estaba ahí. Entonces, puede ser este también el escenario para haber ordenado una posición que ha estado dispersa hace mucho rato. Camilo, nos vemos a las 8 junto a Gonzalo Miller en Los Monos. Que estés bien, un abrazo. Chao, Camilo. Chao. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.